Bien, hoy es un día muy especial, no solo porque es sábado, sino porque es el día de los niños. Es un día especial de los niños. Hoy estamos celebrando ese día aquí en la iglesia, dándole importancia, tiempo y valor a la niñez, a todos los niños. Yo no soy padre todavía, pero pronto quizás lo seré, gracias a Dios. Pero aquí hay muchos padres. No digo que mi esposa está embarazada, no, no. Pero muchos padres están aquí, muchos niños. Es una alegría ver una iglesia que tiene muchos niños. Hay mucha energía, hay mucha acción cuando hay niños. Y el mensaje en parte de la alabanza que cantó Misael, ¿qué decía? ¿Es tiempo de qué? De actuar. ¿Y de qué manera vamos a actuar? Teniendo amor, pidiendo al Espíritu Santo que da amor, y llevaremos el mensaje ¿de qué manera? Con amor. ¿Y qué le da valor al mensaje? ¿Cómo? Nuestra conducta, nuestra vida. Llevar el mensaje con amor al mundo le da valor. Y hoy quiero hablar un poco del valor de la niñez. ¿Los niños son importantes? Muy importantes, claro. ¿Cuán importantes son? Son el futuro y el presente. Algunos piensan, bueno, la niñez, los niños son el futuro de la iglesia, pero también son el presente. Hay que darle importancia a la niñez ahora, hoy mismo. Son importantes, pero ¿le estamos dando la suficiente importancia? Es una pregunta que quiero que contesten ustedes mismos en sus mentes. Vamos a hablar un poco de la niñez y ver por qué es importante. Nati, mi esposa tiene mi campera y ahí tengo el clicker. En un momento si me lo podrías pasar para poder cambiar las diapositivas. La niñez es tan importante que hay muchos estudios que fueron realizados para ver la comparación y la relación que tiene la niñez con la espiritualidad. Y un dato muy curioso es que el 85% de las personas que deciden aceptar a Cristo están entre los años 4 y 14, es decir, tienen entre 4 y 14 años. Los demás aceptan a Jesús de grandes porque quizás lo conocieron más tarde en sus vidas o por un motivo y otro, experiencias de vida, llegaron a la conclusión que lo mejor para ellos es aceptar a Jesús porque Él siempre está dispuesto a estar con nosotros y quiere que lo aceptemos. Pero en general, la mayoría de la población, la mayor parte de la población decide aceptar a Cristo cuando tiene entre 4 y 14 años. ¿Esto nos dice algo importante? ¿Cuán importante es enseñarles a nuestros hijos, enseñar a los niños? Por más que no seamos padres, estamos continuamente relacionándonos con niños y tenemos una influencia. También los que son abuelos, tienen los nietos, pueden seguir relacionándose con niños y enseñarles el valor que tiene para ellos la Biblia y la importancia de estar cerca de Jesús. Quiero que los niños participen un poco, los jóvenes, ya no significa que los niños son de 4 a 6 años o de 8 años, sino los jóvenes también hasta la adolescencia. De paso, la niñez no significa que de tal edad a tal edad se dice que es la niñez, no. Es un poco más abarcativo, puede llegar hasta la adolescencia. Quiero preguntarles a todos los niños, que alguien me pueda decir, ¿qué personaje de la Biblia le gustaba estar con las ovejitas? ¿Le gustaba estar afuera en la naturaleza, ir a cuidar sus ovejas? ¿Se acuerdan de alguna historia bíblica? David, muy bien. David le gustaba estar con las ovejas y le gustaba contemplar la naturaleza, que es creación de Dios. ¿Y les gusta la historia de David? ¿Se acuerdan? ¿Qué más hacía David cuando estaba, por ejemplo, ahí en el campo con las ovejas? Él peleaba con los leones. Bueno, muy bien, sí, peleaba con los leones para defender a sus ovejas. Era guerrero, era fuerte, era valiente. Pero por otro lado, era talentoso y tocaba un instrumento. ¿Qué instrumento tocaba? El arpa, muy bien. El arpa tocaba. David era un arpista, diríamos, como los que tocan piano son pianistas o los que cantan son cantantes, ¿no? Entonces, David, pastor de ovejas, arpista
y después finalmente llegó a ser rey de Israel, una persona importante, ¿verdad? Ahora, sus años, ¿cómo fue posible que fuera rey de Israel? Dios sí, claro, lo eligió a él para que sea rey de Israel, pero ¿por qué lo eligió a David? ¿Qué características tenía? ¿Qué cualidades? ¿Qué cosas buenas tenía? Era tierno, era valiente, mataba o protegía a sus ovejas matando a los leones o asustándolos. Tenía el temor de Dios. ¿Y cuán importante es tener el temor de Dios? Y esto significa obedecer sus mandamientos, darle el respeto que Dios merece, porque Él nos creó y debemos tener el respeto, y cuando venimos a la iglesia también estamos reconociendo que Dios es supremo, nuestro creador es santo y vamos a tratar de darle lo mejor. Muy bien, quiero hacer una pausa acá y hablarle un poco a los padres, y niños igual escuchen porque es importante esto. La naturaleza es muy importante y nos da muchos beneficios, tanto a los adultos, adolescentes, niños, abuelos, ancianos, y hay varios estudios. Por ejemplo, existen profundos beneficios para potenciar el tiempo pasado en hábitats naturales, que es la naturaleza, y curiosamente no parece importar si el tiempo que los niños y los adolescentes pasan en la naturaleza lo es por elección propia o por obligación. Y aquí, padres, es importante dedicar tiempo para llevar a nuestros niños, a sus niños, a parques, a recrearse en el medio ambiente natural. Por más que en el momento no quieran, no significa que porque ellos no quieren no vamos a dejarlos en casa, a que estén tranquilos, que jueguen a la tablet o a la computadora todo el día. No, por más que no quieran, ellos se van a ver beneficiados y después no van a querer estar en otro lugar que en la naturaleza. La naturaleza tiene mucha enseñanza y Elena de White habla también acerca de la naturaleza, que es la mejor escuela para el ser humano para aprender las grandes maravillas de Dios. Otro estudio muestra que hay vínculos entre el acceso a la naturaleza y la capacidad para mantener la concentración, demorar la gratificación y soportar elementos estresantes. Estos estudios los llevaron a cabo psicólogos que se concentran más en el medio ambiente y cómo el medio ambiente y la naturaleza afectan la conducta del ser humano. Y significa que los niños que están más expuestos a la naturaleza, a los parques, a la recreación al aire libre, tienen mayor capacidad de concentración. Al tener mayor capacidad de concentración, ¿son más inteligentes o no? Claro, porque graban mejor en su memoria los contenidos que aprenden. Por otro lado, demorar la gratificación significa que si hay algo que yo quiero hacer o que me gusta, no voy a rebelarme y a frustrarme y enojarme con mis padres porque quiero eso ya ahora de inmediato, como hacemos muchas veces los niños, ¿no? Hay que tener paciencia y demorar la gratificación significa, bueno, en este momento no puedo tener acceso a esto que quiero ahora, a este postre, por ejemplo, o este jueguito que quiero jugar en la computadora o donde sea. Demorar la gratificación significa, lo dejo para después. Tengo la paciencia, desarrollo esa paciencia. Y la naturaleza ayuda para esto. Por último, ayuda también a soportar elementos estresantes. A veces pensamos que los adultos nos estresamos más que los niños porque tenemos más responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos que pagar las cuentas o los biles y tenemos muchas actividades que nos estresan. Pero los niños también pueden pasar por estrés. Ya en la escuela pueden ser sometidos a bullying, en algunos casos peores, o donde sienten el rechazo de sus propios compañeros. Y a veces, vamos a hablar un poquito más adelante, del rechazo que a veces sienten de los mismos padres. Por otro lado, otro estudio llevado a cabo en los Países Bajos demostró los vínculos entre vivir a más de 1 kilómetro de distancia del espacio verde más cercano y la prevalencia de 15 enfermedades graves. Esto significa que aquellos que vivían en la ciudad, que estaban a más de 1 kilómetro de un espacio verde como un parque, un área de recreación, iban a tener mayor probabilidad de sufrir algún trastorno psicológico o algún problema físico. Y curiosamente, los dos trastornos que sobresalieron fueron trastornos de ansiedad y de depresión entre los niños menores de 12 años. Ustedes me podrían decir, pero ¿es importante para mí esto si estamos en Tennessee, es un estado lleno de espacios verdes?
Ahora, es verdad, tenemos el Parque Volkswagen, tenemos las montañas cerca, tenemos tantos parques que están a nuestro alcance inmediato y podemos disfrutarlo, pero ¿lo disfrutamos muy seguido? ¿Cuán a menudo disfrutamos los espacios verdes, los espacios que Dios diseñó para nosotros, que reflejan su amor, su creación, su inteligencia hacia nosotros? Muy poco. Y algunos pueden pensar, bueno, esta es otra razón por la cual en la Biblia y Ellen White habla de no vivir en las grandes ciudades que afectan. Claro, hay evidencia. Pero tampoco debemos ir al otro extremo de vivir aislados, lejos de la humanidad, en pleno campo, porque nuestra misión es llevar el mensaje al resto del mundo. Y por otro lado hay gente que vive en el campo, en la plena naturaleza, pero tiene su antena satelital, tiene internet, tiene televisión y vive con una mente de ciudad. Es importante que apartemos tiempo y disfrutemos plenamente de la naturaleza que Dios diseñó para nosotros. Por otro lado, ya que a los niños les gusta jugar y es algo natural para ellos, es más, el juego desarrolla distintas cualidades de los niños y es importante que jueguen. La naturaleza es uno de los mejores ambientes para que ellos se desarrollen en este sentido. Jugar en la naturaleza les ayuda a la imaginación y a la creatividad. Mucho más que juegos construidos. ¿Juegos construidos qué significa? Estar en la casa y jugar capaz en la computadora, juegos ya armados con ciertos intereses, con ciertos propósitos. O juegos de mesa son buenos, por supuesto. Algunos pueden ser buenos, otros no. Pero la naturaleza es lo más natural. Siempre cuando vamos a lo natural, que no es construido por la raza humana, por la humanidad, y es construido por Dios, es mucho mejor. Trae beneficios. Y no solamente Elena de White ni la Biblia dicen, sino muchos estudios de psicólogos, de medioambientalistas, de personas que quizás ni aceptan a Dios. Por otro lado, estudios realizados con niños no dejan lugar a dudas acerca de cómo el juego en la naturaleza estimula la imaginación y promueve un profundo sentido de conexión con el universo más amplio de seres vivos. Y esto es importante porque al relacionarnos con el medio ambiente, con los parques, la naturaleza, los niños desarrollan el sentido de cuidado hacia el medio ambiente. Se ha comprobado que niños o adolescentes que no han estado mucho tiempo en la naturaleza no tienen la conciencia del cuidado del medio ambiente. Y quizá tiran la basura, no les importa, o si hay un animal sufriendo, no les importa. En cambio, los niños que han estado en la naturaleza están más conscientes, están más aware de esos problemas y del cuidado que deben tener y de la responsabilidad. ¿Somos mayordomos o no de la creación de Dios? Sí. Y quiero cerrar este temita con una cita de Elena de White, Mente, Carácter y Personalidad, que dice así: ponedlo en medio de las bellezas de la naturaleza. Y está hablando de los niños que por ahí se vuelven irritantes o frustrantes por el estrés. Dice, una solución, dice Elena White, ponedlo en medio de las bellezas de la naturaleza, donde pueda ver crecer las flores y oír cantar a los pajarillos, y su corazón prorrumpirá en cantos que armonicen con los de las aves. Más aún, su cuerpo y su mente obtendrán alivio, la inteligencia se despertará, la imaginación se le avivará, y su mente quedará preparada para apreciar la belleza de la palabra de Dios. Esto lo dijo hace más de un siglo atrás, y vemos estudios recientes que comprueban lo mismo. Es importante que dediquemos tiempo a salir con nuestros niños a la naturaleza. Quizás estamos cansados y querramos dormir siesta. Por cierto, la siesta también ayuda, el descanso ayuda mucho. Pero si no estamos dejando tiempo o haciendo tiempo para aprovechar la naturaleza que tenemos, por ejemplo, en este estado cercanamente, reconsideremos eso para mejorar nuestro estilo de vida, especialmente los beneficios que trae a los niños. Quiero que un niño abra su Biblia, o si tiene la Biblia en el celular, que lea 1 Samuel 17:45. ¿Alguien que levante la mano? Así veo bien y me acerco con el micrófono. Un niño menor de 100 puede ser, que tenga alma jovial. ¿Aquí? ¿Dónde?
Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, en el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Muy bien. Volviendo a la historia de David, vemos que tuvo un momento en su vida, ya de adolescente muy probablemente, estaba ya teniendo mayores fuerzas físicas, pero aún era muy joven. Y nada comparado a Goliat, por supuesto. Y antes del enfrentamiento con Goliat, se cruzaron un poco diciendo algunas cosas. Goliat burlándose de él y de su Dios, y dejando en miseria y en humillación a todo el pueblo de Israel. Y David, que era un jovencito, era el único valiente de todo el pueblo de Israel. Ni siquiera el rey de Israel, Saúl, se atrevía a pelear a Goliat, a enfrentarlo, ni siquiera todos los demás. ¿Cuántas veces como adultos no tenemos esa valentía de salir al mundo y proclamar el Evangelio de Dios? Los niños tienen esa inocencia, esa valentía natural de salir, de actuar, de llevar el mensaje. ¿Y cómo resultó la batalla? ¿Ganó David o Goliat? David. ¿Y ganó con sus propios méritos, con sus propias fuerzas? No, porque era ni siquiera capaz un tercio del tamaño de Goliat. Dios lo ayudó y Dios puede ayudar a cada uno de ustedes, niños, adultos, jóvenes, a lograr las metas y los objetivos que se propongan en la vida. Dios es capaz de hacer lo imposible, así que nunca tengan temor del futuro. Bien, entonces vemos que David tuvo esa valentía que lo llevó a actuar sin poner en balanza las cosas que podían provocar la derrota. Por ejemplo, oh no, Goliat es muy grande, es un obstáculo, imposible, que vaya el rey. No, él dijo, Dios es más grande que cualquiera y Dios puede actuar en cualquier ser humano, sea rey, sea el hijo menor de mi familia, sea lo que sea, si yo con fe acepto a Dios y permito que Él actúe en mi vida, todo será posible. Y David, recuerdan las características, era valiente, guerrero, era obediente a sus padres, obediente a Dios, tenía fe y era músico y muy talentoso, ¿verdad? Y antes de seguir a la siguiente historia, quiero que Luisito, por favor, toque una canción que preparó para nosotros esta mañana en el piano. Y en promoción para esta tarde, quiero invitar también a todos que vengan a la Sociedad de Jóvenes, que es a las 6 de la tarde, Sociedad de Niños en este caso, es un concierto de niños con talentos. Y disfruten a todos los niños esta tarde que van a poder traer talentos, esta es una muestra. Amén, gracias Luis. ¿Cuántos conocían la canción? Bien, no es muy conocida en el mundo hispano, es del estilo negro espiritual que viene de la esclavitud que padecían los afroamericanos y las canciones
y las letras que le pusieron reflejan el anhelo de la libertad, de la redención, de que Cristo Jesús, Dios, iba a volver y llevarnos al cielo. Y esta habla de cuán dulce es este carruaje que me llevará al cielo. Muy bien, esta tarde tenemos un concierto no solamente de música, sino de poesías y otros talentos de los niños. Están todos invitados. Quiero hablar de una segunda historia. Hay 3 en total esta mañana. La segunda es de un chico de 8 años, un niño bien joven. ¿Quién se acuerda del nombre en la Biblia? Josías. Muy bien, muy bien. Josías era un rey que a los 8 años Dios lo puso en el trono. Y es tan importante la historia que quiero que uno de los niños, algún otro, busque en sus Biblias Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 a 2. Y que pueda leer en voz alta. ¿Tienes? Josías tenía 8 años cuando escondió ascendió el trono y el reino en Jerusalén. Y 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen emploaje de su antepasado David. Muy bien, aquí vemos una relación entre el rey David y ahora el rey Josías. ¿Qué fue que hizo Josías? Siguió el ejemplo del rey David. Y el ejemplo del rey David, ¿cuál fue? Nunca apartarse de Dios, ¿verdad? Y es impresionante esta historia si nos ponemos a pensar qué hubiera pasado o cómo hubiera aceptado yo, este rey, si hubiera vivido en este tiempo. Nosotros los adultos, que un niño de 8 años nos gobierne. ¿Quién aceptaría eso, si somos honestos? O por lo menos al principio tendríamos nuestras buenas razones, con toda nuestra inteligencia, razonamiento, excusa para decir, no, esto no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. ¿Cuántas veces Dios interactúa a través de los niños y nos ayuda a acercarnos también a Dios? Jesús, por ejemplo, decía, dejad que los niños vengan a mí, cuando los discípulos estaban siendo obstáculos para que los niños se acerquen a Jesús. ¿Cuántas veces podemos ser obstáculos a nuestros niños? Debemos dejar que los niños sean utilizados por Dios, darle más prioridad que quizás le estamos dando. Le quedaba grande la corona al rey Josías, imagínense 8 años, pero lo importante era que Dios quería que él sea, porque Él sabe las intenciones de cada uno de ustedes. Nosotros los humanos no podemos ver sus pensamientos o entender sus motivos, pero Dios ya de antes que ustedes piensen ya sabe todo. Y Él sabía que Josías tenía que ser el rey porque su carácter, su corazón estaba alineado con el de Dios. El padre de Josías y el abuelo de Josías no siguieron a Dios como deberían haber sido y hicieron desastres en el pueblo de Judá. En cambio, Josías asumió como rey y bajo el mandato de Dios, y como nunca se apartó de él, restauró el pueblo. Quiero hablar un poquito de nuestra conducta que podemos tener hacia los niños. Por ejemplo, en este caso del rey Josías, ¿cuántos en realidad hubiéramos aceptado que un niño de 8 años nos gobierne? Como padres podemos llevar esto en el sentido práctico cuando rechazamos a nuestros niños, en el sentido no les damos atención. No estamos aceptando quizás que su vida influya tanto en la mía, o yo estoy tan lleno de trabajo y otras actividades que la de mi niño es simplemente placer y bienestar. Hay una estadística aquí, un estudio que se llevó a cabo hace 2 años en Estados Unidos de abuso de niños en este país. Hay muchas estadísticas de otros países, pero aquí en Estados Unidos. Y noten que abuso
no solo significa abuso físico, abuso sexual o abuso de otro tipo, sino también incluye el aspecto de rechazo. Y fíjense, el abuso de los niños más grande tiene que ver con el rechazo. Y esto significa que los padres no le dan el suficiente valor a la niñez, a sus propios niños. Los rechazan, no se interesan por sus vidas. Y es tan grande esto, tan importante, que obviamente hay una organización mundial que es la UNICEF, que se encarga de encontrar niños que han sido abusados y restaurarlos y darles un nuevo valor. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer como familia en nuestra vida diaria, cotidiana, con nuestros niños? ¿Estamos interesándonos de lleno en ellos? ¿Estamos dando suficiente valor? ¿O creemos que contar que vayan a la escuela está bien, ya hago mi parte, yo trabajo, les pago los estudios, está bien? Después si me preguntan, ¿me puedes ayudar con tal tarea? ¿No tenés maestras acaso que te ayuden con eso en la escuela? Déjame tranquilo. Capaz no lo decimos así, pero nuestras conductas lo demuestran. Veamos algunas consecuencias de esto. El 80% de las personas que tienen 21 años y que han sido abusadas en la niñez padecen de por lo menos un trastorno psicológico. 2 de cada 3 personas que acuden a tratamiento por drogadicción afirman haber sido abusadas en el transcurso de su niñez. Y recuerden que abuso no solamente es maltrato físico, psicológico, sexual, sino rechazo. Rechazo, no le estamos dando suficiente importancia. Hay muchas consecuencias, pero aquí quería mencionar 3 nomás. Los que han sido abusados durante su niñez tienen mayor probabilidad de involucrarse en crímenes. Es evidente que Satanás trata de crear tantas maneras de distorsionar la relación que tenemos con Dios, de alejarnos a Él, y quizás lo hacemos inconscientemente con nuestros hijos o con los niños que están a nuestro alrededor. Y debemos darles interés. Son el presente y serán el futuro, no solamente de la iglesia, sino de nuestras vidas, de la sociedad. Bien, la última historia, ya algunos quizás tengan hambre, no sé, niños, ¿cuántos tienen hambre? Niños grandes. Bueno, la tercera historia, que es la más importante en la Biblia, de paso hay 4 libros que hablan de él, muchos más, pero 4 explícitamente de su vida. Dice así un versículo que fue la lectura bíblica: siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿De quién está hablando? Michelle, gracias. De Jesús, aquí también escuché gracias. De Jesús, siguió creciendo en sabiduría y estatura. ¿Cómo creen que creció en sabiduría? ¿Qué tenía que hacer para ser más inteligente, ser más sabio? Estudiar. ¿Y estudiar qué cosa? La Biblia. Estudiaba, piensa que podría haber estudiado geografía, ciencias sociales, lengua, o solamente la Biblia. La Biblia, la naturaleza, bueno, en esos tiempos no sabemos bien del todo cómo habrá sido el sistema educativo, pero ciertamente la Biblia, y a través de la Biblia puedes aprender de todas las ciencias que hay en la humanidad, en el mundo. La Biblia es la fuente de todo conocimiento. ¿Y algún niño que se acuerde dónde se encuentra este versículo? ¿Les doy una ayudita? En Lucas, capítulo... Braden, que lo leyó, 2, versículo 52. Bien, 2:52. Tanto los adultos, nosotros, como los niños, es bueno aprender versículos de memoria. Así que Lucas 2:52 dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Noten que no solamente gozaba más del favor de Dios, sino de toda la gente. A veces queremos que nuestros hijos sean tan santos que sí, tengan la aprobación de Dios, pero necesitan también interactuar con la humanidad, con la sociedad, con sus prójimos. Si en la escuela no tiene un buen comportamiento con sus compañeros, algo está fallando, hay algo que necesita algún tipo de corrección. Busquemos el desarrollo general de la niñez. Jesús también era talentoso.
No sabemos si era músico, por lo menos en las Sagradas Escrituras no dicen tanto de eso, sino de otro aspecto, otro talento. ¿En qué era talentoso Jesús en su niñez? Carpintería. Era carpintero y podía construir quizás mesas, sillas, de todo tipo. ¿Cuántos son carpinteros aquí? El único carpintero que se... recién levantaron. Bien, no hay pocos, no hay muchos carpinteros, pero son muy valiosos. Donde están sentados ustedes, un carpintero lo diseñó, lo creó, los bancos, es importantísimo. También Jesús era talentoso en ¿qué otro aspecto? En los escritos. Si hubiera ido a un concurso bíblico, por ejemplo, hubiera ganado. Ahora no quiero promover la competencia, ¿no? Por ejemplo, pero simplemente es algo que a veces hacemos y hay concursos bíblicos. La importancia de no por ganar o por ser mejores que otros, sino por nuestro propio bienestar y para ayudar a los demás, la importancia de leer la Biblia, conocer las historias bíblicas como David, Josías, Jesús y hay tantos otros. Virtudes de David, Josías y Jesús. Con esto quiero cerrar. Tenían ciertas cualidades que los hacía importantes y les daba valor. Luis, te quiero preguntar, un amigo que tengas aquí o una amiga de jóvenes, puede ser Michelle, Litsi, Bray o algún otro, ¿alguna cualidad se te ocurre de ellos? ¿Alguna virtud? ¿Algo bueno? Que aman a Jesús. Aman a Jesús, bueno, muy bien, esa sería una cualidad. ¿Y una cualidad de tus padres? Perdóname que los ponga en presión, pero... Que me aman a mí. Que te aman a ti, sí. ¿Y qué te gusta de ellos, por ejemplo, aparte de que te aman de ti? ¿Cómo son así? Pero algo bueno, positivo, por las dudas. Me enseñan a crecer espiritualmente. Te enseñan a crecer espiritualmente y de otras maneras. Muy bien. ¿Y crees que ellos te enseñan eso porque lo aprendieron de grandes? ¿Las cualidades que ellos tienen la aprendieron de grandes o quizás de antes, hace muchos años? Hace muchos años fueron desarrollando eso. ¿Y qué me dice esto de la importancia de la niñez? Los niños ya comienzan su educación que los determinará cómo serán en el futuro, como padres, como profesionales, como maestros, como a lo que se dediquen. Uno no aprende de la mejor manera cuando ya es adulto, sino cuando es niño. Y por eso es tan importante la educación en la niñez. Quizás los niños tengan muchas opciones, no saben a qué se quieren dedicar en el futuro y eso es totalmente normal. Pero es importante que estén expuestos a distintos tipos de talentos, a distintos tipos de centros educativos, cosas que puedan realizar, porque tienen un potencial tremendamente grande que nosotros adultos a veces no los calculamos tan así y creemos que no saben tanto o que no lo pueden aprender. Pero, por ejemplo, si tienen un celular, ¿acaso no le piden ayuda a veces a su hijo con algún temita? Me acuerdo mi padre me ayudaba, a ver, ayúdame en la computadora que no sé cómo resolver esto. Y quizás ni tenía 10 años. Los niños tienen un potencial enorme y debemos darle mucha importancia. David, Josías y Jesús eran obedientes a sus padres en primer lugar, a Dios, su Padre Celestial. Eran responsables, y responsabilidad significa ser constante, ser puntual, estar dispuesto a ayudar a otros y si tengo un compromiso voy a estar ahí y lo voy a hacer de la mejor manera. Perseverancia, siempre, por más que caigas, seguir adelante, pararme y seguir luchando hasta que alcance mi objetivo. Valentía, como David, era valiente y luchaba contra leones, terminó luchando con Goliat también y siguió siendo rey contra los filisteos. Josías era valiente a los 8 años a asumir como rey. ¿Cuántos de ustedes niños se atreverían a asumir como rey a los 8 años? No es algo fácil, hay que tener valentía. Amabilidad al mismo tiempo. Ser valiente no significa no ser amable. Podemos tener todas estas virtudes, estas cualidades al mismo tiempo. Debemos ser amables con nuestros compañeros, con nuestros padres, con nuestros niños, padres. Los padres, ¿no?
Bien, humildad. Es importante poder acercarnos a Dios y que Él perdone nuestros pecados si tenemos humildad. Si creemos que somos superiores a los demás o que no pecamos tanto o porque somos más talentosos en algún área nos queremos mejor. No, hay que ser humildes y así podemos tener mejor unión entre nuestros compañeros, entre nosotros en la iglesia y así Dios puede actuar mejor en nuestras vidas. Por último, comunión con Dios. Esto se resume en tener una buena relación con Él. Démosles importancia a los niños, jóvenes. Tengan en cuenta que solamente una vez pasan por esta vida. Uno, cuando ya es grande, se da cuenta de la rapidez con la que pasan los años. Los adolescentes, cuando éramos adolescentes, no nos dábamos cuenta del tiempo y ni le dábamos tanto valor. Es característico de la adolescencia. Placer y pensar que la adolescencia va a prevalecer durante toda la eternidad. No, después cuando somos adultos nos vamos dando cuenta de a poco que el tiempo cada vez se disipa, se desaparece en nuestras vidas. Y es muy importante que ya desde jóvenes puedan desarrollar el valor del tiempo y de la educación, porque cuando sean grandes realmente les va a venir muy bien en muchos sentidos. Y este es el anhelo de Dios también para cada uno de ustedes. Y que Dios los bendiga y es mi deseo que podamos salir hoy con el deseo de darle una mayor importancia a nuestros niños o en nuestra influencia que tengamos quizás como maestros de alguna escuela, de darle suficiente valor e incalcar en ellos la responsabilidad propia de seguir creciendo a diario como lo hacía Jesús y tantos otros en la Biblia. Amén. De pie cantaremos el himno número 601. Escuchamos tu llamado.